Muy buenas tardes a todos. El Departamento de Psicología, Educación y Salud del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente les da la más cordial bienvenida a nuestro foro de diálogo sobre la reforma educativa y la educación superior. Es un gusto presentar a los invitados de esta tarde que nos honran con su visita y nos brindan la oportunidad de reflexionar en torno a este tema que a todos los que nos dedicamos a la educación nos interesa. Agradecemos también la presencia de colegas, investigadores, profesores universitarios y alumnos que comparten con nosotros esta misma preocupación. Presento en primer término al rector de nuestra universidad, el doctor Luis Arriaga, de la Compañía de Jesús. Como invitados al frente tenemos a la doctora Carmen Rodríguez Armenta, directora general de Educación Superior Universitaria. La doctora Mara Robles Villaseñor, diputada local en la Comisión de Educación. El doctor Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación del Estado de Jalisco. El doctor Alfonso Pompa Padilla, secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco. El doctor Héctor Raúl Solís Godea, vicerrector de la Universidad de Guadalajara. El doctor Miguel Basrech Parada, académico del ITESO. Y como moderador de este diálogo, el doctor Juan Carlos Silas, académico del Departamento de Psicología, Educación y Salud del ITESO. Cedo ahora la palabra al doctor Luis Arriaga, de la Compañía de Jesús, quien nos dirigirá un mensaje de bienvenida. Buenas tardes, estimados panelistas y público que nos acompaña. En el ITESO celebramos que nos visiten para este foro distinguidos integrantes de los poderes ejecutivo y legislativo del Estado, de la Secretaría de Educación Pública, de nuestra querida universidad hermana, la Universidad de Guadalajara, de la UNIVA y de otras instituciones relevantes. Durante muchos años se ha debatido en México sobre la reforma del sistema educativo. La discusión al respecto fue particularmente intensa en el 2013, como ustedes lo saben, en el marco de la aprobación de cambios constitucionales y legales en materia de educación. El debate también ha sido intenso en este año, tanto antes como después de que ambas cámaras y la mayoría de los congresos estatales aprobaron una nueva reforma educativa precisamente los días previos al simbólico 15 de mayo, Día del Maestro. Uno de los errores del pasado fue discutir la reforma de la educación en clave de blancos y negros. Además, frecuentemente se entendió la educación como la mera provisión de un servicio. En este 2019, el debate debe buscar los grises en lugar de los blancos y negros, incluir en la discusión sobre la política educativa a todos los involucrados y enfocar la educación como un derecho humano a ser garantizado por el Estado, como lo establecen distintos instrumentos internacionales en materia de educación, tanto del sistema interamericano como del sistema de la ONU, que tiene observaciones muy precisas en torno al derecho humano a una educación gratuita y accesible. La nueva reforma propone cambios, como saben, a la redacción del artículo 3º constitucional y ahora resalta que el Estado será el responsable de garantizar a toda persona su derecho a la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, pero además esta es una novedad de gran calado.
a la educación inicial y superior, ¿verdad? Llama la atención porque los datos arrojan que en México no se tiene ni siquiera el 40% de esta cobertura. Entonces, esta reforma constitucional pone de relieve pues algunos de los retos que tiene México para eso, y creo que los que están aquí presentes pueden pues aportar bastantes cuestionamientos a estas reformas y retos sobre todo. Para el ITESO es por eso fundamental contribuir al análisis de esta reforma, sobre todo en sus aspectos concernientes a la educación superior, con los matices inherentes a un espacio universitario, la evidencia aportada por especialistas y un enfoque, como se dijo antes, de derechos humanos. El Congreso de la Unión deberá expedir a más tardar en 2020 la Ley General en materia de educación superior y la Ley General en materia de ciencia, tecnología e innovación. Será especialmente importante el día de hoy plantear y discutir ideas de cara a la elaboración de estas leyes que cito. Confiamos en que los legisladores incluirán formal y sustancialmente a las universidades en el proceso de discusión de ambas normativas, y en esto creo que hemos sido bastante insistentes las universidades en estar incluidas en este tipo de debates. Los retos que tiene el país en materia de educación superior son importantes: ampliar la cobertura geográfica, incrementar la matrícula sin descuidar la calidad y generar conocimiento por medio de la investigación básica y aplicada. Todo ello con miras a que los estudiantes y sus comunidades desarrollen el máximo de su potencial y que el país tenga un desarrollo incluyente, plural y sustentable. Solo con la colaboración de funcionarios públicos, personal docente, padres de familia, especialistas, organizaciones de la sociedad civil y desde luego las universidades será posible estar a la altura de los retos que tenemos enfrente. Como queda patente con la organización de este foro, el ITESO y las universidades que conforman el sistema universitario jesuita en México estamos comprometidas a contribuir con todas nuestras capacidades al esfuerzo de los gobiernos federal, estatales y municipales en pro de la educación. Enhorabuena a los participantes y muchas gracias de nuevo por acompañarnos. Muchas gracias. Con permiso. Muchas gracias al padre Luis por sus palabras. Y aprovecho también la oportunidad para presentar a nuestra directora general académica, Catalina Morfín. Muchas gracias, Catalina. Y ahora, como moderador de este espacio, está presente el doctor Juan Carlos Silas, quien nos explicará la dinámica de este ejercicio dialógico. Gracias, Juan Carlos. Sí, acá me quedo. Muy buenas tardes a todas, a todos. Quisiera decir 2 o 3 ideas con relación a sentar el tono de la sesión y después les platico cuál es la organización. Bueno, la educación superior es un componente esencial de las sociedades y un sector clave en las aportaciones al desarrollo, en la ciencia, la innovación y el bienestar de la sociedad. Las universidades son, como ya dijo nuestro rector, por supuesto, instituciones fundamentales en ello. Hace unos días, el portal electrónico de la revista Nexos sacó un artículo, un texto de Claudio Lomnitz, en el que resalta el papel de las universidades británicas durante los días oscuros de la Segunda Guerra Mundial y resaltaba de una manera muy interesante cómo se inventó el radar por parte de los académicos de St. Andrews o cómo quien hizo la decodificación de los mensajes de la Alemania nazi se hizo en Bletchley Park, también en las universidades inglesas. De tal manera que Claudio Lomnitz de alguna manera lo que dice es que las universidades salvaron a Inglaterra, ¿no? O por lo menos la salvaron de un mal mayor. Esto no quiere decir que las universidades sean las únicas que generan conocimiento, claro que no.
pero se genera conocimiento en ciencia y en tecnología. Sí, y si bien es evidente que es el lugar donde se genera la mayor parte del conocimiento, también es un lugar que debe de compartir con otras comunidades. Bueno, se trata de un lugar privilegiado. La universidad es un lugar privilegiado para generar sinergias entre los actores sociales. Y haciendo un rápido repaso, podemos ver que la educación superior ha pasado por distintos momentos, desde aquella universidad medieval que tenía como reto tratar de comprender qué era lo que estaba sucediendo ante un mundo nuevo que se le presentaba ante sus ojos, hasta las universidades obviamente de la Reforma y la Contrarreforma con un duelo argumentativo muy interesante, o la Universidad Napoleónica que estaba buscando normalizar la vida y estaba buscando crear nuevos servidores públicos, o ya no digamos la Universidad Humboldtiana alemana, ¿no?, que se centraba en la investigación y en la generación del conocimiento, o la Universidad norteamericana estadounidense, que desde el siglo XVII ha tenido un carácter muy pragmático y ese pragmatismo sigue vivito y coleando, más o menos, o la Universidad Latinoamericana, que con estas influencias de todos lados ha generado un mestizaje cultural bastante interesante. Y bueno, esta impronta académica ha venido siendo relevante en la Universidad Latinoamericana y Mexicana. El sistema mexicano, sistema educativo superior mexicano, ha crecido muy rápidamente y un dato ilustra esto. Estaba revisando y en 1907, según los datos oficiales, la matrícula total de educación superior mexicana era 9,884 alumnos. Es decir, que la suma total de la matrícula de principios del siglo pasado era más pequeña que la del ITESO, y no digamos más pequeña que la de las instituciones grandes de educación superior. Es decir, es un sistema educativo que ha crecido exponencialmente, y todo lo que crece exponencialmente pues tiene tensiones y tiene problemas, ¿no? Y ahora en este pleno siglo XXI, con un mundo globalizado, con presiones económicas que vienen de muchos lados, especialmente del norte, con problemas sociales apremiantes, medioambientales con un deterioro bárbaro, deudas históricas con pueblos indígenas, con grupos minoritarios, etcétera, pues como que las universidades o las instituciones de educación superior nos vemos llamadas a saltar al escenario, ¿no? De esta manera que es en este escenario en donde la Reforma Educativa 2019, que contiene muchos elementos, como decía el señor rector, muchos elementos a ser analizados, pero ahorita nos vamos a circunscribir solamente a la educación superior. Y como también nos ilustraba el rector, la educación superior se ha convertido ahora en obligatoria, y esto pues nos debe de interesar y nos debe de preocupar, pero sobre todo nos debe de ocupar, porque si revisamos la historia, en 1934 se hizo obligatoria la educación primaria, en 1993 se hizo obligatoria la secundaria, en el 2003 se hizo obligatorio el preescolar, en el 2012 se hizo obligatoria la media superior, y ahora se hace obligatoria la superior. Y bueno, siendo honestos, es un reto mayúsculo, es un reto muy importante, porque no hay ni siquiera referentes cercanos, o sea, no hay un país que haya hecho esto. Tal vez Escandinavia o Alemania se pueden acercar a este nivel, pero tampoco. Y además, esos países lo hicieron a través de crear acceso, políticas de acceso, gratuidad, etcétera. No lo hicieron a través de un cambio legislativo. Entonces, bueno, eso es el tono que quería sentar por hoy. Y para discutir esto y para platicar esto tenemos ¿se acuerdan del Dream Team? ¿No? De un equipo lleno de estrellas. Bueno, pues tenemos el Dream Team hoy. Empezamos con las presentaciones, ya lo hizo la doctora Mónica, pero no me aguanto las ganas de hacerlo yo también. Como parte de los representantes de las instituciones de educación superior está con nosotros Miguel Vázquez Parada, académico, investigador, funcionario del ITESO y figura influyente en el sistema universitario jesuita. Y muchas gracias, Miguel, por estar con nosotros. También tenemos la presencia de otro académico de larga data, larga y prolífica trayectoria, funcionario de la máxima casa de estudios de Jalisco, el doctor Héctor Raúl Solís Gadea. Gracias. También tenemos para ello a una legisladora que ha sido académica y funcionaria tanto en la Ciudad de México como en la Universidad de Guadalajara y actualmente preside la Comisión de Educación en el Congreso. Mara, muchísimas gracias. También contamos con la presencia de pues otra funcionaria con un cargo bastante
serio, bastante retador, quien ha vivido como funcionaria, como exfuncionaria en la Universidad de Guadalajara y ahora en la SEP, todas las tensiones y todos los retos que se presentan. La doctora Carmen Rodríguez, muchísimas gracias, doctora. Y ahora pasamos a los funcionarios estatales, siguiendo con el tema del Dream Team. Es un lujo y un privilegio contar con todos los académicos que acabo de mencionar y además con quien desde la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, otro funcionario de primera línea, quien ha hecho desarrollo tecnológico, gestión, etcétera, etcétera. El maestro Alfonso Pompa, muchas gracias. Y por otro lado, otro lujo contar con el secretario de Educación Jalisco, quien ha estado en la academia, en la gestión pública, en la gestión privada, etcétera, etcétera. Además, muchísimas gracias. Lo que quiero decir con esto es que estamos teniendo 6 foristas que tienen experiencia académica, que tienen experiencia en la gestión, que tienen experiencia en la función pública y no me van a dejar mentir, hay muchas cosas que discutir. El tema que nos congrega son 3 preguntas básicamente. El primero de ellos es ¿qué es lo que significa que la educación superior sea obligatoria ahora? El segundo es ¿qué retos nos presenta en términos de absorción, de calidad, de la transición de la media superior hacia la superior, de la generación de conocimiento, de la diversificación, etcétera, etcétera? ¿Cuáles son los retos que nos presenta? Y la tercera es, pues, muy obvia. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo le hacemos para juntarnos y resolver todas estas tensiones? Tenemos un orden al BAT en términos beisboleros, y el orden al BAT inicia desde el Poder Legislativo, pasa por las instituciones de educación superior, pasa por la función pública y termina con la Dirección General de Educación Superior Universitaria. De tal manera que, pues sin más ni más, Mara, le pasamos la pelota. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias, rector, por estar aquí, rector de la UNIVA también, y Catalina, que recuerdo con muchísimo cariño cuando tuve la oportunidad de dar clases en esta universidad en el periodo de David Fernández. Fue una época muy feliz. Pues gracias a todos mis compañeros y a Juan Carlos Silas. Bueno, quisiera referirme a 3 aspectos de la reforma constitucional en la materia de educación superior: a la cobertura, al presupuesto y a la calidad. En primer lugar, al tema de la cobertura. La meta de que México llegue a tener el 50% de la cobertura para educación superior sería un éxito fabuloso. ¿Qué más quisiéramos? Cuando otros países de América Latina, como es el caso de Argentina, tienen el 82.9% de cobertura, Brasil el 50.6% o Corea del Sur el 93.2%. Y como seguramente ustedes saben, en México apenas llegamos al 38.4%. De tal manera que si ustedes me preguntan si es deseable que existan muchos más jóvenes en las universidades públicas y privadas, por supuesto que yo estoy de acuerdo, encantada. Solo que hay un pequeño detalle. Para que esto sea posible, sobre todo en la educación pública, pues hace falta una mayor inversión. Y paso ahí de inmediato al tema presupuestal. Nuestra Ley General de Educación, gracias a una demanda por la que salimos a la calle millones de estudiantes durante décadas, finalmente plantea que debe destinarse el 8% del Producto Interno Bruto a educación. Luego ven ahí los detalles de que si el 2.5% a educación superior y el 1% a ciencia y tecnología. El problema es que esta ley se viola vulgarmente y por supuesto que estamos muy lejos, no llegamos ni siquiera al 6% de la asignación del Producto Interno Bruto para la educación en general. Y nosotros esperaríamos que el gobierno federal actual, que ha planteado la necesidad de la obligatoriedad de la educación superior y que además en su Plan Nacional de Desarrollo, algo con lo que coincido, señala que a las universidades se les ha acometido o en un acoso presupuestal brutal, pues hubiera aumentado sustancialmente el presupuesto. Y eso no ocurrió.
Por el contrario, no solamente no tuvimos un aumento presupuestal sustantivo, sino que estuvimos, como saben, por un pequeño error, incluso en el riesgo de tener una disminución sustancial del presupuesto. Entonces, a mí me parece que a una sola voz todos debemos firmar una carta de millones y millones de personas diciendo bienvenida a la obligatoriedad de la educación superior, cumplamos la ley. Y ahora que el presupuesto puede manejarse de una manera más libre, pues entonces deberíamos llegar al 8% en el siguiente presupuesto. Estamos muy a tiempo de hacer esa modificación. La tercera cosa que quiero plantear tiene que ver con la calidad. Pero no me voy a detener en esto de si obligatorio quiere decir que todo el mundo vaya a la universidad y quizá hay algunos que no desean hacerlo, otros que tienen la opción de lo tecnológico, otros que suponemos que no tienen la capacidad. Ese aspecto no quisiera tocar. Vamos a suponer que es una desiderata, vamos a suponer que es un sueño, vamos a suponer que es una obligación, una aspiración, y que la obligación lo que plantea es generar las condiciones para que ocurra. Si eso fuera así, entonces nosotros tendríamos que pensar también en el tema de la calidad de la educación. ¿Y qué quiere decir calidad? Bueno, pues voy a citar a su nueva vicerrectora, a Silvia Schmelkes, y yo me acojo a su concepto de calidad de la educación, básicamente como pertinencia y equidad. Y en ese sentido diría que hemos cuidado el sistema de instituciones de educación superior públicas y privadas, particularmente las públicas, como si efectivamente fuéramos del todo pertinentes. Y yo quiero señalar dos grandes aspectos en los que considero que nos hemos equivocado. Me parece que la tienda de raya a la que estuvimos sometidas las universidades públicas durante décadas, con los indicadores formales de certificación, etcétera, 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 nos llevó a un esquema de simulación, donde ante la falta de salarios dignos para los profesores, tuvimos un sistema que efectivamente ordenó, que generó espíritu de cuerpo en torno a la meritocracia, pero que también generó muchísima simulación. Y creo que el SNI tiene que ser replanteado de tal manera que no se generen complicidades para poder obtener salarios dignos, sino por el contrario, investigaciones relevantes que generen conocimiento de frontera, de punta, pero también para resolver los grandes problemas nacionales. Pongo un ejemplo que los que me conocen saben que me importa muchísimo, que es que nuestro país tiene un patrón epidemiológico sobre las enfermedades crónico-degenerativas, particularmente el nada honroso primer lugar de obesidad y sobrepeso infantil, y sin embargo nuestras carreras de ciencias de la salud siguen privilegiando la formación de médicos heroicos y especialistas que combinen la práctica privada con la pública, y creemos que la medicina preventiva y la educación para la salud es solamente repartir volantes de chécate, mídete, muévete. Sería el momento de que las universidades se volcaran a hacer una gran reflexión sobre la pertinencia de sus planes y programas de estudios, donde la división entre universidades públicas y privadas no exista, sino nada más como una condición diversa y de pluralidad, y donde tuviéramos la oportunidad de colaborar sin prejuicios ideológicos superados, por cierto, para poder brindar realmente a los jóvenes educación de calidad. Termino diciendo que en materia de equidad, desde luego que estoy a favor de las becas para los estudiantes, pero estoy aún más a favor de que existieran servicios como el transporte gratuito para los estudiantes de las universidades públicas y privadas. Me parece que eso sería ver al transporte público como un servicio público, como su nombre lo indica, y no como la propiedad y el negocio de quienes desafortunadamente hasta ahora han tenido impunidad. En segundo lugar, me parece que todo el sistema de universidades debería hacerse cargo del gravísimo problema de salud que tenemos, insisto, en torno a la obesidad, y que deberíamos tener comedores universitarios asequibles para todos los jóvenes, programas de activación física y de acceso a la cultura masivos. Y termino diciendo que hasta ahora los congresos de los estados iban de oficialidad de partes en las reformas constitucionales. Básicamente levantábamos la mano o no al final de una reforma en la Cámara de Diputados. Yo le quiero reconocer a Esteban Moctezuma, secretario de Educación, y a la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara, que esta vez fuimos convocados en espacios diversos, como el tecnológico, como la Cámara y tal, y pudimos hacer propuestas que llegaron al corazón de la reforma, como por ejemplo desde Jalisco el derecho a la educación
para la vida. De tal manera que yo los invito a que nos tomen la palabra. Ya ni fuero tenemos, pero sí tenemos la posibilidad de alzar la voz y de participar en la elaboración de las leyes secundarias. Creo que el diálogo colaborativo que inició ya con la presencia del ITESO, de la UNIVA, del UDG, del TEC, de todas las universidades públicas y privadas del Estado, es nuestra oportunidad, y terminaría diciendo que no permitamos que este concepto de obligatoriedad nos lleve a la creación de universidades de cochera, a la creación de universidades guardería, que no contengan los elementos sustanciales de una universidad, que es la docencia, la investigación y la extensión. Conozco a fondo, en otra intervención, si hay tiempo lo haré, la experiencia de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y pese a contar con todos los recursos, quizá no sea el sueño que todos tuviéramos para la educación superior. Así que bueno, pues a toda velocidad, eso es lo que pienso. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Mara. Y sí, muchas gracias, porque se me olvidó decir que más o menos lo acordado entre los foristas, panelistas, es más o menos una intervención de 10 minutos cada una de las primeras intervenciones, y después tendremos un espacio de 20, 25 minutos, yo creo, para el resto. Entonces sí, gracias por corregirme la plana, porque se me estaba pasando eso. Mil gracias. Bueno, pasamos de una postura del legislativo a una postura de las instituciones educativas. Una postura que nos puede dar otra visión, otra perspectiva, y en ese sentido quisiéramos pasarle la pelota al doctor Solís Gadea para que nos dé favor de pasar su mensaje. Sí, con mucho gusto, muchas gracias. Antes que nada, al ITESO, a sus autoridades, su rector, la jefa del departamento, la directora académica, Juan Carlos, pues es un gran honor estar compartiendo esta mesa con tan distinguidos ponentes, además. Y además la celebro por la oportunidad que tiene el llamar a una discusión como esta, tan necesaria y urgente en nuestro país. Yo lo que quisiera sería más bien puntualizar en algunos aspectos, diría yo, del contexto político en el que se da esta discusión y que son de la mayor importancia. Yo creo que, yo lo primero que diría es que yo celebro como algo muy positivo que nuestro país esté atravesando por este momento en el que a partir del 1 de julio se expresó con mucha claridad una voluntad de cambio nacional, por lo menos de corrección del conjunto de políticas públicas que se vinieron aplicando durante los últimos 30, 40 años. Yo creo que tenemos que ser muy objetivos, muy honestos, en términos de reconocer que México requería ciertamente una modificación de sus políticas y una revisión de las estrategias del desarrollo, de las estrategias del crecimiento que se venían implementando, procurando que fuesen naturalmente pues mucho más inclusivas, mucho más eficaces en términos de resolver los grandes problemas nacionales que habían venido quedando o que han venido quedando desde tiempos inmemoriales como asignaturas pendientes. Por otro lado, también debemos, creo yo, regocijarnos por el hecho de que tuvimos una auténtica fiesta democrática y la expresión de una voluntad pues popularmente respaldada y que implica un ejercicio de libertad para reconducir el destino nacional. Sin embargo, pues como suele ser, la historia no es una fiesta donde todo es color de rosa o una circunstancia absolutamente feliz. Como dijo el rector, pues la vida no es blanca o negra, tiene muchas tonalidades. Y el mismo esfuerzo de cambio puede provocar que los mexicanos nos extraviemos, porque ciertamente el riesgo que tenemos es de caer en los extremos de la polarización, de la división, de la falta de comprensión mutua, de la falta de diálogo para arribar a los consensos que necesitamos.
Porque podemos estar de acuerdo en lo general en términos de que hay que replantear el modelo de desarrollo, o la mezcla entre lo público y lo privado, entre lo estatal y lo social, pero a la hora de concretarlo con políticas, con decisiones, con instrumentos, con mecanismos, con presupuestos, pues ya no nos ponemos de acuerdo tan fácilmente. Y creo que México está en esa encrucijada. Como bien se ha dicho aquí, pues desde el sexenio pasado por lo menos, pues ha habido un intento de reconstruir, redefinir la política de educación, primero básica, y también hay un intento de reconocer las fallas que ha tenido, que no han sido solo fallas, sino también ha habido aciertos, la política general de educación superior. Como aquí se dijo, nuestra educación, nuestra infraestructura, pues se ha diversificado muchísimo, ha crecido muchísimo. Pero este contexto de diálogo, de redefinición, pues se ha entrampado muchas veces. Digo, para nadie nadie se puede llamar a ser sorprendido si le decimos que pues el gobierno no ha podido con los sindicatos, por ejemplo. El propio gobierno de López Obrador, con toda la fuerza que tiene, pues también le ha batallado con la CENTE y con el CENTE. Y no necesariamente la definición que se logró, pues tiene garantizado el éxito. A pesar de todo, digamos, de la sabiduría política que le asiste al señor presidente. Entonces es un problema que no lo puede resolver un solo hombre, un solo partido, un solo gobierno. Es un problema verdaderamente complejo. Bueno, y creo que también el problema de la educación superior es un problema complejo y que debe de ser abordado con una inteligencia a toda prueba, o con la mayor inteligencia de la que seamos capaces como sociedad, como gobierno, como universidades particulares, etc. Entonces, yo lo que creo es que ojalá construyamos un clima de diálogo, de entendimiento, que nos permita compatibilizar los opuestos. ¿A qué me refiero? Aquí ya se ha dicho, ¿cómo hacer compatible la equidad y la cobertura con la calidad y la meritocracia? ¿Cómo lograr que tengamos universidades interculturales, multiculturales, abiertas, horizontales, promotoras de saberes y que reconozcan saberes ancestrales, pero al mismo tiempo capaces de insertarse productivamente o de vincularse productivamente con la sociedad económica, con el empresariado? ¿Cómo lograr que las universidades custodien la cultura, pero al mismo tiempo contribuyan al crecimiento económico? Bueno, me parece que son problemas muy complicados. ¿Cómo lograr la obligatoriedad, pero al mismo tiempo que el Estado no caiga en déficit fiscal? Entonces, pues yo creo que de entrada lo que tenemos que hacer es asumir que somos una sociedad compleja, con retos muy difíciles, con contradicciones que hunden muy fuerte, con raíces que hunden muy abajo en el pasado histórico, y que lo peor que nos podría pasar es que nos conflictuemos y que prevaleciera la cerrazón ideológica de uno u otro bando. Ni los liberales, digamos, tienen toda la razón, ni tampoco los que defienden la socialdemocracia o las perspectivas, digamos, de democracia social sustantiva, de igualdad sustantiva, también son omnisapientes. Claro que no, nadie tiene la razón absoluta, en mi opinión. Entonces yo creo que a lo que falta en este momento es construir un debate tolerante, abierto, dispuesto a reconocer que no necesariamente se tiene la razón, que nadie es superior a nadie, que no porque alguien tenga una preocupación moral, por eso sabe más, o por eso, quiero decir, las conclusiones que asuma son más correctas desde el punto de vista objetivo. Pues no es así. Entonces, el gran reto que tenemos es realmente actuar como universitarios
como mujeres y hombres de ciencia en el sentido más amplio de la palabra, de razón, y ponernos de acuerdo. Creo que en los 10 minutos ya se me están a punto de terminar. Pero yo hago votos y nosotros realmente estamos contentos y vemos, para terminar, este momento como una gran oportunidad para cambiar cosas que hemos hecho mal y para afirmar lo que estamos haciendo, según nosotros, bien. Porque la presión que viene del Estado, en muchos sentidos es muy legítima. Hay una gran insatisfacción con los servicios que presta el Estado en materia de educación básica, media superior, que es una insatisfacción real y correcta. Y creemos que esa circunstancia puede ser favorable para mejorar nosotros. Y al mismo tiempo también creemos que debemos ser dignos de confianza y que debemos, garantizando la austeridad, la racionalidad en el gasto, la eficiencia y la eficacia, recibir los recursos que necesitamos para responderle a la juventud y encontrar también con los otros sectores nuevas rutas de entendimiento con el sector social, productivo, etc. Entonces, es un tema de maduración de la sociedad y de encontrar todos juntos aquello que nos identifica y nos une, que es el bien superior de México. Gracias. Ya, está prendido, con razón. Muchísimas gracias. Sí, con razón no se veía el foquito. Muchas gracias. Me piden que avise que se está transmitiendo en el auditorio M1 también, acá abajo, por obvias razones. Aquí vemos más de 100 personas, entonces ya no hubo más cupo. Entonces se está transmitiendo abajo también en el auditorio M1. Muchísimas gracias a quienes hicieron posible esto. Y además se está transmitiendo en el canal de YouTube del ITESO. Si alguien tiene oportunidad de verlo por allí o de pasárselo a sus amigos que no pudieron venir, en el canal de YouTube del ITESO está también transmitiéndose. Bueno, ese era aviso vario. Para continuar con la perspectiva que tiene que ver con la educación superior, desde la academia y desde la función de la educación superior, yo quisiera pasarle la pelota al doctor Miguel Vázquez Parada, quien ha sido un referente en el ITESO y en el sistema universitario jesuita, para que nos dé otro complemento a esta idea. Miguel. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por las ideas de Mara, de Héctor Raúl, que luego es difícil encontrar otras ideas diferentes, entonces a ver si me sale. Bueno, voy a prescindir de previos y voy a plantear preguntas. Yo me hago las siguientes preguntas. La primera es una que ya salió, que es por la calidad. Ampliar 1,5 millones de jóvenes en 5 años equivale a 300,000 jóvenes más en la universidad cada año. Y eso plantea un problema, ya no digamos ante la calidad. Finalmente la calidad es un significante y en realidad el punto es la equidad y la pertinencia, pero también por decirlo así, la eficacia del aprendizaje. ¿Va a seguir la universidad con el esquema de salones, con profesor, con pupitres, con cuadernos, escribiendo, con celulares si se quiere, con proyectores de estos donde el profesor ya tiene traducida su clase y que los que saben leer pues pueden y los que no saben leer pues se quedan en babia? Los acostumbrados a oír pues, o tenemos un reto que no es solo de cantidad, de llegar al 50% de los jóvenes, sino de metodología. ¿Cuál va a ser la pedagogía universitaria que este sistema, que como dicen mis antecesores en la palabra, debe crearse
frente al reto que plantea el número de jóvenes que no asisten hoy a la universidad. Vamos a necesitar un montón de salones más, un montón de profesores más, gises, pizarrones, o vamos a pensar en esta oportunidad la posibilidad de generar una pedagogía universitaria diferente, en la que los proyectos, los problemas, los retos, los desafíos, sea el mecanismo de contacto e interrelación entre profesores que saben y alumnos que quieren. Que el profesor ya no es el que sabe recitar el libro o los libros o la materia, sino el profesor que tiene un proyecto de vida asociado a la ciencia, asociado al conocimiento, que contribuye a su medio social. Y que entonces no pasa por tener méritos en sus papeles, sino porque tiene impulso de innovación y de creatividad, para que finalmente los jóvenes dejen el celular de lado y observen y relacionen personalmente con esos profesores. Y luego usen el celular para resolver el reto o resolver el problema o hacer el proyecto que tienen enfrente, generado por la incitación y suscitación de los profesores. Vamos a seguir con contenidos todos segmentados, matemáticas, física, química, como dice en la reforma, geografía, historia, antropología y quién sabe qué más. O vamos a entender la pluridisciplina compleja que requiere este mundo complejo, en donde el alumno tiene que jugar esos problemas, esos proyectos, esos desafíos con varios profesores a la vez. No con uno, sino con varios que le den la visión compleja y le planteen la complejidad del reto. Y lo pienso no solo para la universidad, sino también para la primaria, mucho más para la secundaria y desde luego para la prepa. Pero en la universidad sería indispensable que los jóvenes hoy, necesitados de tener una opción frente al mundo que se acerca, tengan otra forma de acceder al conocimiento en donde la colaboración sea clave, donde el derecho a sus conocimientos estén ubicados no en su persona solamente, sino en la sociedad, en donde la educación, el derecho humano a la educación no es mi derecho a educarme, sino el derecho de esta sociedad a usar de la educación y de los educados para resolver sus problemas de derechos humanos, justicia, trabajo, etcétera, etcétera. Por ahí me parece que está la pregunta de fondo. Repetir lo que ya tenemos, qué flojera, perdón, qué flojera. Que siga aprendiendo la gente como yo aprendí hace 50 años. Bueno, yo digo que hay cosas que duran, pero ojalá esto no dure. La segunda pregunta para mí es relacionada con esto, con la tecnología. El subsecretario Conchairo dijo que una de las opciones para generar este incremento está en la educación a distancia. Está bien. La educación a distancia tiene un pequeño problema, que culturalmente hemos puesto la tecnología primero y la pedagogía después. ¿Qué queremos con la tecnología? Perdón, ¿qué queremos y en qué nos ayuda la tecnología? La tecnología no resuelve mi problema de entusiasmo de los estudiantes por estudiar. Les resuelve el problema de no tener una aburrición enfrente y estar en su casa y resolverlo de la manera más sencilla, copiando el libro o dialogando con su compañero para hacer el trabajo que le dejan. Esa tecnología, ese tipo de educación a través de esa tecnología no sirve. Necesitamos entrar a la entraña de la tecnología en la que nos plantea problemas culturales de fondo. Esta tecnología digital es una verdadera cultura digital que
propone hábitos culturales diversos. Y esos aportes de esa cultura digital o están integrados en este movimiento de educación a distancia o vamos a repetir los errores de la educación a distancia, que es baja calidad y baja productividad. No profundizo más porque si no nos enredamos en muchos minutos. Tercera pregunta, la cobertura. Se ha planteado que las universidades actuales y las que vengan sean más cuidadosas en la deserción y abandono de los estudiantes. Para decirlo de otra manera, que no los dejen abandonar la universidad porque sería un punto menos para esa cobertura. ¿Qué tanto lo vamos a hacer? Simulando, bajando el nivel, bajando las condiciones, o lo vamos a hacer acompañando a los jóvenes hoy en una gran mayoría heridos por la sociedad inequitativa, heridos porque en su casa ven a su papá de 12 a 1 de la mañana, heridos porque su madre tiene que trabajar y los tiene que dejar solos, heridos existencialmente. Y que obviamente a la universidad viene a desahogar su socioemocionalidad y no a estudiar. Necesita la universidad hacerse cargo de esa calidad humana de los jóvenes para poder resolver esos problemas o ayudar a resolver esos problemas a las familias y a las sociedades que los tenemos perfectamente enfrente. Porque un joven que sale de la universidad probablemente entre a otra universidad que no empieza con U, sino con N. Es muy importante hacernos cargo de este punto, porque de otra manera acabamos en números, pero perdemos el sentido de esta cobertura. Cuarta pregunta es la responsabilidad social que implica este crecimiento. Lo planteo en principio, ¿de dónde vamos a sacar ese presupuesto? Es fácil salir a la calle, es fácil presionar al gobierno para que dé dinero, es fácil que el gobierno dé una picoca para que se calme la protesta, pero es muy difícil usar responsablemente ese presupuesto. Hoy hay demostraciones en investigación que las universidades, algunas universidades públicas estudiadas, pueden hacer con la tercera parte de su presupuesto el doble de lo que hacen, porque desperdician. Y hay que señalarlo. Y también sucede en las privadas, no es privativo de las públicas. Se ve más grandote porque hay más presupuesto, pero igual. Es necesario tener una responsabilidad social que de pronto las exigimos a la empresa, pero no la exigimos a la universidad. Aquí recuerden la estafa maestra nada más como un dato periodístico. No abundo más para no enojarme. Y por último, mi pregunta, la última, ¿de verdad todos los jóvenes deben pasar por la universidad? ¿Qué pasaría si no todos los jóvenes pasan por la universidad, pero que tienen una alternativa de proyecto de vida a través de otras instituciones que no necesariamente los preparan para ser universitarios, que tengan que llegar hasta el doctorado para tener acceso al trabajo? ¿Por qué la empresa no es una empresa que también educa y que también califica el conocimiento y también propone carreras profesionales empresariales? ¿Por qué el gobierno, por ejemplo, en el ámbito de la justicia o en el ámbito de la salud, como decía Mara, no propone carreras profesionales que ahí se estudien y que no necesite la universidad? No digo que no necesite saber leer y escribir, que es mínimo para entrar a la universidad, ¿verdad? Pero después de eso, ¿por qué no encontramos y buscamos en este diálogo que propone Raúl nuevas formas innovadoras que habrá que experimentar y calificar y desechar y recrear? Pero Alemania, que mencionó Mara,
en cuarto de primaria decide si los niños van a la universidad, van al tecnológico o van a las universidades de empresa, o no van a nada. En cuarto de primaria. Incluyo en las universidades artísticas, las que forman en el arte, en bailar, en tocar, en ser, dijéramos, música como propone la reforma. Estas, ¿por qué? Porque pues son alemanes, pues, para decirlo así. Nosotros no somos así, pero bueno, de perdida en prepa. Son 10 años más, en cuarto de prepa o en sexto de prepa, en semestre, puede perfectamente decirse, compañero, anímese a ir a una universidad empresarial, anímese a ir a una universidad tecnológica, anímese a ser profesional técnico, en fin. ¿Todos deben pasar por la universidad? Yo no estoy seguro. Además, por los hechos. Lo último que quiero decir es, no, la reforma no dice nada sobre las universidades interculturales. Estamos dejando a nuestros hermanos indígenas, 15 millones de personas y sus jóvenes, de lado. Mara lo apuntó un poquito. Los jóvenes indígenas huicholes que han venido a esta universidad han podido cursar cuando tienen un apoyo para comer, para dormir y para trabajar mínimamente. De otra manera, desertan. ¿Por qué? Porque no tienen apoyo integral. Muy bien, ya los admitimos en aras de este ejercicio de crear, pero ¿qué sigue con ellos? La deserción, por razones muy sencillas. Todavía hace unos 10 días, un estudiante indígena aquí del ITESO que está investigando este problema decía, el chiste es, ¿por qué el ITESO no hace un albergue indígena? Le dije, pues compañero, porque no podemos hacer de todo, pero estoy de acuerdo contigo, porque entrevistó a 150 indígenas que dicen, yo deserté porque no tengo un albergue y tengo que trabajar para comer y no tengo dónde dormir, si no lo pago no tengo dónde dormir. Las autoridades indígenas me mandaron y yo vengo obediente y estoy feliz estudiando, pero el hambre es dura. Y entonces tengo que trabajar y desertar. Es muy importante que este incremento no deje de lado las condiciones particulares de los pueblos indígenas. Chan, chan. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Y vamos abonando, va creciendo la cantidad de pendientes y de ideas y de reflexiones. Entonces, bueno, gracias, muchas gracias. Bueno, cerramos esta parte que tiene que ver con la función universitaria y ahora brincamos a la parte que tiene que ver con el Ejecutivo Estatal. Y de una vez le voy pasando el micrófono al secretario Pompa, porque tiene que ver con cómo se le ve a este asunto de la obligatoriedad, de la educación superior, de la reforma, desde el Ejecutivo Estatal y desde la Secretaría de Innovación, que tiene muchas cosas que decir. Bien, muchas gracias por la invitación y por supuesto por tener la oportunidad de escuchar de mis colegas ideas tan interesantes. Conforme va avanzando, en efecto, se nos acaba que abonar, pero todavía afortunadamente me tocó antes que otros expertos. Y yo quisiera darle un cariz un poquito diferente a los comentarios, sumándome por supuesto a todos los que ya hicieron, pero quisiera hacer una reflexión rápida en este sentido. En primer lugar, estamos aquí reunidos por una reforma a la reforma educativa, la cual fue básicamente una reforma en el pasado a la educación básica y si bien fue muy criticada porque parecía que nomás era una reforma laboral y yo creo que eso tiene algo de cierto. Particularmente fue muy criticada porque fue una imposición, yo diría, indebida y que lastimó mucho a los docentes de forma indebida también. En particular, yo creo que todos nosotros conocemos a tantos docentes que la mayoría son gente de alta vocación, de alta entrega y que no merecían un trato que los puso en una situación, pues verdaderamente yo diría, en mal con la sociedad y además fue contra su voluntad y es muy difícil lograr un cambio cuando tienes a los actores principales en contra. Nomás faltó que se hubiera atacado en esa reforma a los alumnos para que entonces sí esto tuviera cero posibilidades de éxito.
Pero la reforma de la reforma, en mi opinión, lee muy bien algunas cuestiones sociales de nuestro país, que probablemente ese es uno de las ventajas o de las fortalezas del gobierno actual, que sin duda ha leído muy bien las necesidades sociales que hay en este país y por algo tuvo un respaldo tan mayoritario en las elecciones. Sin embargo, la toma de decisiones, cuando uno lee los problemas sociales, probablemente deberían de ser más objetivos que con el corazón o con el deseo de tratar de resolver todos los problemas sociales que tenemos en el país. Por poner un ejemplo, ahorita se ha hablado de la cobertura, y si la cobertura la queremos llevar al 50%, y como bien se dijo, eso implica aproximadamente 1,5 millones más de alumnos, significa 1/3 más de presupuesto. 1/3 más de presupuesto en las condiciones actuales, en números redondos, y ese 1/3 más de presupuesto todavía no considera las deficiencias que hay en la asignación presupuestal por alumno en algunos sistemas educativos nacionales. En el mismo estudio de la OCDE venía claramente señalado que los recursos que actualmente se dedican en México, particularmente para la educación superior, son más bajos que los de otros países que están, digamos, en nuestro nivel. Pero además que la distribución en nuestro propio país era muy inequitativa. O sea, tenemos instituciones educativas de nivel superior que el costo por alumno puede andar rondando los 20,000 pesos anuales. Eso ya ahorita es bastante grave comparado con otras que tienen un presupuesto mayor. Entonces, lo que me preocupa, y estoy seguro que cuando se hacen leyes debe de ser una discusión muy difícil de llegar a consensos, pero lo que no es tan difícil es calcular las consecuencias de ciertas decisiones. Y si uno dice 50% y lo multiplica el presupuesto actual por 1/3 más y todavía quisiera sumarle los déficits que habría que cubrir, bueno, la verdad es que el número asusta. Y entonces es fácil, en una clara conciencia social, tratar de ofrecerle a muchos más alumnos la oportunidad de estudiar una carrera. Pero como bien ha sido cuestionado aquí, no estamos muy seguros que esa sea la mejor solución para los temas del país. Es más, el propio estudio de la OCDE, que fue presentado al inicio de este año en la Ciudad de México, nos señala que actualmente la mitad de los egresados de las universidades trabaja en empleos que no requerían educación superior. En la actualidad, ¿qué va a pasar cuando tengamos más egresados todavía? Bueno, obviamente no quiero con esto hacer una vinculación directa y por lo tanto por eso impedirle opciones a los muchachos. Probablemente lo que sugería Miguel de otro tipo de opciones educativas más adecuadas a cada uno de los jóvenes sería la solución. No veo todavía, y es muy prematuro para decirlo, en esta reforma que haya algo que apunte en esa dirección. Más bien veo que los hechos apuntan a hacer más universidades muy económicas que no creo que vayan a ayudar en nada a este tema de la pertinencia y de la calidad y por lo tanto que vayan a ayudarle realmente a los estudiantes a tener una mejor vida. Hay otros datos tremendos. 1/3 de los egresados en nuestro país o de los estudiantes están en leyes y en carreras de administración de empresas. Por favor, nada contra ellos. Además, particularmente, y esta es una broma, dicen que entre más abogados hay más demanda, literalmente. Pero el tema es, parece que esta reforma, en primer lugar, me preocupa una parte que ahora sí incluyó la educación superior. Y si ustedes leen en el primer párrafo del artículo 3, donde antes no venía un señalamiento de la educación superior, ahora sí lo señala y dice que particularmente la educación superior lo será en términos de la fracción 10 del presente artículo, una fracción que todavía no está descrita, cuando menos yo no la tengo, pero ya la incluyó en la primera párrafo. Y lo que me preocupa es la siguiente, lo que viene inmediatamente después. Corresponde al Estado la Rectoría de la Educación, la impartida por este,
además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Si la educación superior de este país, la pública, se ofrece gratuita, realmente el problema financiero que describí hace un momento sería bastante más grave. Porque o una de dos, o le decimos a las universidades públicas, vive sin tus ingresos propios, que son producto de aranceles, o el gobierno te va a aportar esa diferencia. Nomás para que nos demos una idea, en el estado de Jalisco, eso significa muy cerca de 700 millones de pesos anuales. 667 si tomo en cuenta lo que aparece en el presupuesto de la UDG, 552 millones y 115 más de las OPDs que tenemos aquí presentes en el estado de Jalisco. Entonces, ese tipo de conciencia social yo creo que debería estar aterrizada en temas financieros muy concretos que son fáciles de calcular y además en temas de pertinencia y de calidad de la educación superior. Porque de nuevo continuar con un modelo como el actual, nomás ampliándolo, y eso significaría que de nuevo una cantidad de jóvenes después tengan la frustración de tener que trabajar en desempeñarse en trabajos para los cuales no se requiere educación superior y por supuesto no reciben una remuneración adecuada, no abonaría en nada. La otra cosa que me preocupa, y para no acabarme los temas, es el tono en general que percibo y que ha sido compartido por diferentes personas en torno a la reforma educativa y a lo que estamos viendo en temas de educación superior y del CONACYT en particular. Yo creo que el tono habla más de derechos que de exigencias. Y francamente, en los 40 años que tengo en el sistema educativo, no creo que le haya hecho bien a nadie hablarle de que tiene más derechos que exigencias. Y está muy bien, por supuesto, la lectura social y entender que hay grupos vulnerables y que hay minorías que sin duda requieren la atención de nuestro país, pero a veces se nos olvida la mayoría. Y la mayoría es gente que se puede desempeñar muy bien y que deberíamos de tener claro un índice de desempeño superior, porque eso es lo que vemos a nivel mundial. Y creo yo que podría ser compatible, por supuesto ser subsidiario en términos económicos y en el tipo de programas para personas que lo requieren, pero se nos olvida la mayoría, ya ni hablar de la élite. Hablar de la élite de jóvenes probablemente con mejor desempeño, con mayor capacidad, eso nunca ha sido un tema muy bien escuchado en México y a mí me preocupa porque de nuevo el concierto mundial sí lo está haciendo. Haría el otro comentario. Creo que también tiene un tono carente de un mensaje relativo a competir a nivel global. Hay una redacción, yo diría, encantadora y de nuevo muy sensible a las necesidades de este país y al amor a la patria y a los valores y a la inclusión y por supuesto no puedo tener nada en contra de eso. Ya lo espero que quede claro que no es en contra de eso. Pero no hay una sola alusión a competir en el mundo. No hay una sola alusión a eso y tampoco encuentro a temas de economía del conocimiento y ahí me lleva al tema de la ciencia y la tecnología que no parecen ser prioridad. Y aquí la pregunta fundamental será, ¿tenemos suficientes recursos ahorita para asignarle más a todas las necesidades de este país? Particularmente lo que ahorita nos compete, que es la educación. Y básicamente a la superior, porque yo creo que también la básica requeriría de más recursos para pagarle mejor a los maestros, para tener mejores maestros. Y además tendremos recursos para resolver los problemas de salud y de seguridad y de infraestructura. Y la respuesta es que no creo que sea así. Entonces, la toma de decisiones debería ser mucho más objetiva y con simulaciones financieras que realmente nos permitan tomar decisiones muy conscientes. Pero luego la pregunta es si vamos a cancelar el futuro de este país, particularmente en la economía del conocimiento, en competir por ganar esa actividad económica del conocimiento por estar resolviendo puros problemas muy apremiantes
y me parece que tampoco sería la mejor solución. Lo dejo ahí. Y bueno, un último comentario, por favor. El mundo nos está rebasando con modelos educativos que no vienen de las universidades. Constantemente estamos escuchando, particularmente de las empresas de alta tecnología, el tema de que no les interesa mucho si tienen maestría o no. Últimamente he escuchado incluso si tienen carrera o no. ¿Saben estas competencias o no las saben? Y es más, están dispuestos a crear modelos ellos educativos que desarrollen esas competencias. Y la verdad es que estamos sintiendo ya una tendencia a moverse a ese modelo educativo de muchos jóvenes. Particularmente yo creo que el tema del posgrado en este país tiene retos muy fundamentales también, y probablemente la solución que van a encontrar muchos es en el área de educación continuada, con menos restricciones académicas, con más opciones flexibles, etcétera. Soy el primero en reconocer el valor de la universidad formal, con todo el rigor, y la escuela académica, por supuesto. Pero ojalá que no nos quedemos demasiado en el tema de control y de verificación de que se cumplan con tantos requisitos cuando el mundo nos está rebasando por otro lado. Tampoco veo muchas alusiones a esto. Obviamente sé que sigue trabajar en las leyes. Esto fue apenas la reforma del artículo 3º constitucional. Y ya no le sigo porque hasta me enojo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Y sí, el secretario Pompa pone un dedo en la llaga, pues, en el tema de la generación de conocimiento, el insertarse en este concierto de naciones, globalización, etcétera, etcétera, y seguimos abriendo flancos por todos lados. Y como bien dijeron ya quienes antecedieron el uso de la palabra, pues es algo complejo, ¿no? Y es algo complejo y requiere que se vaya tejiendo desde abajo, desde los niveles previos. El cuento que todos no sabemos, ya todos lo hemos dicho como 17 veces, entonces a lo mejor es un poquito reiterativo, pero la universidad se queja de la prepa se queja de la secundaria y vamos hacia abajo hasta el seno materno, ¿no? Entonces, mi tocayo, secretario Flores, tiene muchas cosas que decir sobre esto. Muchas gracias, tocayo. Pues sin duda quisiera agregar o iniciar más bien agradeciendo al ITESO, al rector, esta propuesta que nos hacía el rector de trabajar en esta paleta de grises después de escuchar las intervenciones de mis compañeros. El problema es mayor porque ya es policromático. O sea, realmente tenemos que utilizar todas las gamas de color que han dejado aquí en la mesa. Y sin duda comienzo por una que se ha citado varias veces, el prerequisito para poder elegir libremente en función a una vocación antropológica a la universidad, porque así de profundo es elegir la universidad. Yo creo que hay pocas decisiones tan importantes como decidir a qué me quiero dedicar. Solo puedo pensar, me caso, no me caso, dónde vivo tal vez y poco más. Tomar una decisión por una carrera universitaria compromete, yo diría, de por vida. No encadena, pero sí nos autodetermina. Entonces, es una decisión muy importante que veo a muchos jóvenes, lo cual me da mucho gusto, y es una decisión que estoy seguro que la mayoría tomaron en libertad. Es decir, no fueron sus padres, ya eso no se usa, ¿verdad? De que mi papá me exigió que fuera abogado, pero yo realmente quiero ser músico y aquí está el título. Hombre, hemos evolucionado y esos casos serán muy contados. Ya ahora los padres de familia damos ese grado de libertad a nuestros hijos. Pero es muy fácil engañarse, es muy fácil caer en la trampa y me da mucho gusto que los panelistas, mis compañeros, no hayan caído en esa trampa de dos tonos, ¿no? ¿Por qué? Porque esto nos da pie para profundizar en este tema que realmente es importante. Ya lo decía mi compañero del gobierno del estado, Alfonso Pompa, en el sentido de que la competencia y nuestro diálogo, y así ha ido mucho este diálogo, va sobre la competitividad global. Los egresados próximos a salir aquí no están preocupados por competirle con un colega de la universidad que está aquí en la zona de Zapopan o de Jalisco. Ellos realmente compiten con gente de todo el mundo. Y la verdad, yo creo que la India, China, Estados Unidos, Sudamérica les tiene sin cuidado que cambiemos o no el artículo 3º y no la ven como una amenaza comercial franca, porque no lo es. O sea, porque realmente lo que nos permite la reforma, y además en México estamos acostumbrados que
qué extraño que las reformas educativas coinciden con la cantidad de presidentes que hemos tenido recientemente. Es decir, cada presidente llega y quiere reinventar el mundo, en un mundo que hay que entenderlo, que hay que analizarlo y que hay que tratar de que no nos rebasen y por lo tanto tener un protagonismo hacia la vida. Y entonces en ese sentido yo los invito también a pensar y que me ayuden a pensar, a reflexionar para quienes tenemos la responsabilidad de la educación inicial ahora también por términos constitucionales, de la educación básica, de la educación media superior, para cumplir ese prerequisito para el uso de la libertad de los jóvenes. Porque un joven puede tomar la decisión libre de qué carrera quiere estudiar si cumple unos prerequisitos, si no, no hay libertad. Yo no puedo ir con un joven que desertó en la secundaria y decirle, oye, ya por decreto constitucional ya puedes elegir en qué universidad, qué carrera quieres estar. Pues evidentemente no. Él tiene que tener el prerequisito de tener no solo los estudios previos, sino el perfil de la carrera que quiere estudiar y haber tenido una experiencia de las distintas áreas del conocimiento, una buena orientación vocacional para poder tomar una decisión profesional. Entonces, yo creo que es una buena oportunidad, ahora que se van a discutir las leyes secundarias y que, como bien dijo Mara, Jalisco ha levantado la voz, ha sido estratégico, ha buscado los foros donde podemos hacerlo, porque además tenemos un privilegio en Jalisco. En Jalisco estamos unidos. Como pocos estados, y en ese sentido somos una envidia en el resto de las entidades federativas, porque este tipo de foros afortunadamente son muy comunes en Jalisco. Yo diría que los grados de amistad, por ejemplo, que tienen entre los rectores no es común en otras entidades federativas. El que haya asociaciones de preparatorias no es común, que haya uniones, confederaciones de instituciones públicas y privadas es muy de Jalisco y a veces hay que salir afuera para ver esta gran riqueza. Entonces, vemos que nuestros colegas, mañana reunión de CONAEDU, vamos a estar con el señor secretario Esteban Moctezuma, los otros 32 secretarios de educación, discutiendo y dialogando sobre este tema. Y creo que se espera mucho de Jalisco, ¿eh? De Jalisco se espera que la calidad de la discusión, y además tenemos con qué sustentarlo, sea de muy alto nivel. ¿Para qué? Para que podamos estar hablando precisamente de la generación de confianza. Me gustó mucho que dos de nuestros compañeros hablaron sobre la confianza en la construcción y perfeccionamiento de un modelo educativo. ¿A qué les pido ayuda? A lo mejor vinieron para que dijera algo, pero yo vengo a pedir ayuda. Yo vengo a pedir ayuda para la construcción del proyecto educativo de Jalisco. Muchos de ustedes han colaborado con él. El programa Recrea, lo que hemos denominado Recrea, fue una gran decisión en donde muchos de los aquí presentes participamos desde el espectro de tener nuestro propio modelo educativo y casi hacer una declaración separatista, no sé, una cosa extraña, hasta ser muy inteligentes y reconocer que somos parte de un México complejo, insisto, donde se espera mucho de Jalisco, y entonces decidimos, junto con el gobernador, por supuesto, trabajar en un proyecto educativo que independientemente a cómo se asomara la reforma, que creo que para nadie fue sorpresa, o sea, hemos cambiado para seguir igual, eso es un tema bastante frecuente. Prevemos que esto nuevo que se incluye, la educación inicial, la cual aplaudimos muchísimo. ¿Por qué? Porque además estratégicamente es donde hay que invertir, ¿eh? Si estamos en un panel de educación superior hay que decir que en la educación inicial, y además bien interesante cómo lo plantea la cuarta transformación, los primeros 1000 días de vida, desde la concepción hasta los 3 años, te ahorras 7 a 14 veces presupuesto público para poder ser más productivo y ser más eficiente y eficaz en nuestro ejercicio presupuestal, en salud, en educación, en seguridad, y por lo tanto es un prerequisito para tener más jóvenes universitarios. Es decir, hoy por hoy en muchas de las universidades el coeficiente de inteligencia es lo que determina si ingresas o no a una universidad, y ese se forma en los primeros 1000 días. O sea, qué interesante cómo todo está concatenado, y lo cito como un ejemplo, pero ya se han de imaginar la cantidad de elementos que tenemos que resolver primero en la educación básica. Me encanta que tratemos el tema presupuestal. Jalisco recibe 13,000 pesos aproximadamente en promedio por cada alumno por parte de la federación. Hay estados que reciben 35,000 pesos. Si a nosotros se nos diera el promedio, a Jalisco se nos diera el promedio que recibe un estudiante promedio en México, tendríamos 4,500 millones de pesos más en cada ejercicio fiscal. Con esto
remodelamos todas las escuelas, con esto le damos de desayunar y de comer a todos los niños, con eso podríamos hacer un montón de cosas en el sistema educativo. Creo que en ese sentido, si somos inteligentes, esto puede ser una buena noticia. Estar pendientes de las leyes secundarias, estar muy pendientes de la pertinencia de los sistemas educativos, de todo nuestro sistema educativo y por supuesto generar confianza. Generar confianza en una propuesta de un presidente, del secretario, creo que es su principal meta en este momento y Jalisco está dispuesto a ayudarles. Es decir, si a nosotros nos plantean un desafío, porque nos plantearon un desafío para recibir más dinero también la Universidad de Guadalajara y nosotros como Estado, nos decía el secretario de Estado Moctezuma, va, pero con indicadores, con desempeño, con resultado. Hombre, también esa es una buena noticia para Jalisco, porque creo que si hay instituciones que han probado que el retorno a la inversión que se hace en educación somos muy efectivos, somos nosotros. Y como bien decía el doctor Miguel, tanto en instituciones públicas como privadas, porque sorprendentemente el costo es muy similar, por supuesto, porque estamos formando en México con maestros mexicanos, con costos mexicanos. Entonces, si nos miden a través de efectividad, creo que nos va a ir bien. En ese sentido, yo solo me iría a cerrar la participación en invitarlos a que hablemos mucho sobre el tema de generar una comunidad de aprendizaje, que básicamente es nuestra propuesta fundamental en la construcción de un proyecto educativo en Jalisco, de generar comunidades de aprendizaje. ¿Por qué? Porque sabemos y está probado en el mundo que los sistemas educativos que le han apostado a confiar en quien está más cercano de la necesidad, en este caso, ¿quién sabe más de los alumnos? Los profesores. Después seguirán los claustros directivos, académicos, pero en un escritorio en la Ciudad de México, en la Secretaría de Educación Jalisco, en la Secretaría de Innovación, es muy difícil poder eficientar nuestras decisiones, presupuestos y demás. Por lo tanto, creo que aquí ya se está construyendo una comunidad de aprendizaje. Y yo diría que estamos obligados por estos vínculos que tenemos a llevar este foro mucho más allá de esta discusión y que lo vamos a hacer, estoy seguro, lo hacemos, y poder ser muy exigentes en la concreción de las decisiones que se tomen con respecto a esta decisión de modificar el artículo 3º constitucional. Me parece, insisto, y regreso a la reflexión de un inicio, que la universidad es un tema vocacional y eso es muy profundo. O sea, está intrínsecamente en la persona, no es epidérmico. O sea, es algo que tendríamos que estar preocupados. Yo lo estoy porque mis alumnos de educación media superior, y qué bueno que me acompaña el subsecretario de Educación Media Superior, tengamos la certeza que en media superior el alumno sabe qué implica ser universitario, que sepa toda la riqueza que le da, por ejemplo, tal vez por unos años ser técnico o tecnólogo, generar sus propios recursos, sus propias experiencias y después considerar la educación superior, que además va a sufrir una revolución mundial. Aquí ya se ha pronosticado. Creo que lo único que estamos seguros lo que estamos parcialmente en acuerdo es que la universidad sobrevivirá como la conocemos en la medida que genere conocimiento, porque la instrucción vendrá de muchos sitios. Pero estos puntos de encuentro, aquí esta aula me parece extraordinaria, me explicaban cómo se convierte en un punto de acuerdo en donde lo valioso no son ni los planes ni los programas, sino las personas que conviven en esta esfera. Y en esta esfera es la universidad. Y en ese sentido creo que es lo que tendríamos que estar discutiendo. Vocación, optimización de los recursos en el sistema educativo y por supuesto la gran aventura que va a ser la universidad a nivel global. Yo creo que eso es apasionante y me da mucho gusto que mis compañeros lo hayan ya bosquejado y tratado. Gracias. Muchas gracias, señor secretario. Ya no lo voy a decir tocayo, porque y bueno, en este momento cerramos la parte del Ejecutivo estatal, Ejecutivo local, y brincamos hacia la Secretaría de Educación Pública, la Dirección General de Educación Superior Universitaria, a través de la doctora Carmen Rodríguez, quien nos da la perspectiva macro nacional y, bueno, en aras del tiempo ya no digo más. Por favor. Bien, muchas gracias. Pongo mis 10 minutos. Bueno, en principio celebro y agradezco la invitación por parte de la Secretaría de Educación
pública. La verdad es que estos foros permiten este proceso de ampliación de criterios y como ustedes lo vieron, ninguno de mis compañeros repitió lo que el anterior dijo y no será mi caso tampoco. Porque lo que voy a mencionar es precisamente la fracción 10ª del artículo 3º que habla sobre la obligatoriedad de educación superior y dice claramente que en este alcance del derecho de los jóvenes, porque es la primera vez que una ley coloca en el centro a los niños, a las niñas, a los adolescentes y a los jóvenes, dice que la obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. En ese sentido, y debemos aclararlo, no es una obligatoriedad de que todos deben de cursar la educación superior, sino que todo aquel mexicano o mexicana que quiera cursar educación superior debe encontrar un espacio que sea provisto por parte del gobierno, ¿sí? Pero para que el gobierno pueda otorgar espacios para todos aquellos que desean educación superior, el gobierno tiene que garantizar presupuesto irreductible, suficiente y sostenible a las universidades públicas en este caso, ¿no? Es decir, lo que no se pretende es que estas cuotas que están eliminándose, ahora le digamos a las universidades públicas, pues a ver cómo le haces, ya no vas a cobrar cuotas, pero tampoco vas a recibir no vas a recibir ningún ingreso. Si el gobierno, de hecho estamos haciendo los cálculos con la Cámara con la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y se requieren cerca de 18,000 millones de pesos para poder generar este elemento de gratuidad. Pero ¿por qué el elemento de gratuidad? Bueno, si ustedes observan algunos de las estadísticas, efectivamente es 1.2 millones lo que necesitamos de estudiantes para poder llegar al 50%. La cobertura es otra cosa, la cobertura requiere otro monto. Pero si nosotros vemos los alumnos que están inscritos en licenciatura, solamente el 9% proviene del quintil más pobres de los hogares del país. Es decir, los que seguimos teniendo la opción de educación superior somos los que en alguna manera, ¿sí?, tenemos un ingreso mayor y que estamos dejando de lado a estos quintiles que requieren de esta atención. Entonces, es ahí donde radica la importancia de la gratuidad, ¿sí? Y porque la intención no es continuar con las asimetrías históricas de presupuesto que tenemos. Efectivamente, tenemos algunas universidades que tienen como Mérida, por ejemplo, que tenía como 100,000 pesos por estudiante en promedio, y tenemos universidades como Oaxaca que tiene 22,000 pesos de subsidio por alumno, ¿sí? Cuando en Oaxaca, por ejemplo, solamente el 20% puede ingresar a la licenciatura, solo el 20%, y el promedio a nivel nacional, ya lo escuchamos, es el 38.4%. Entonces, el reto consiste en no olvidar a estos que están aquí abajo y que requieren sí de gratuidad, sin perder a estos que están aquí arriba, y que lo mencionaba el secretario de Innovación. Bueno, ya tenemos una supercarrera, ya somos, podemos competir contra otros a nivel global, ¿sí?, otros ingenieros a nivel global, etcétera, pero ¿cómo hacemos para también rescatar a estos? Y este es un reto maravilloso que tenemos todos como país, ¿sí? Es decir, no olvidar a unos por los otros, ¿sí? Ni tampoco decir, ahora nos vamos a ir solamente a este segmento, y vamos a dejar de caer otra parte. Entonces, he ahí donde la parte del equilibrio y donde la parte de los presupuestos es tan fundamental. Y yo quisiera mencionar que a partir del 1 de julio, la Dirección General, gracias querida Mara, la Dirección General que me honro en dirigir, que es la Dirección General de Educación Superior Universitaria, va a cambiar de nombre. Ahora se llama Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural. ¿Por qué? Pues porque resulta que las universidades interculturales de México, que son solamente 10 universidades que vienen y que están con los pueblos originarios completos, resulta
que estaban en educación básica. ¿Sí? Entonces, cuando llegamos y revisamos la estructura, ¿no? Cuando el doctor Concheiro dijo, ¿cómo que ahí tenemos un segmento de universidades, ¿no? Y están en educación básica. Entonces, véngase para acá. Entonces, a partir del siguiente mes, de hecho, ya están trabajando en la dirección con una servidora, pero se oficializa a partir del siguiente mes. Porque la interculturalidad va a ser más rica conforme la vayamos incluyendo en el aula, pero en todas las aulas, en las aulas de aquí, también de toda la parte de la zona metropolitana. Y en ese sentido hay acciones que tiene, por ejemplo, el ITESO o que tiene la Universidad de Guadalajara, que son muy concretas respecto a las zonas indígenas y que tienen mucho valor y que no sucede así en todos los estados. Y bueno, otro de los aspectos que le dan riqueza a este panel es que, pues, yo también soy una parte para mí Jalisco es mi otra parte del corazón, entonces, aunque esté ahora ya, ¿no?, prestada, en realidad, yo creí que todas las universidades y todos los estados eran como Jalisco. Pero cuando llego allá y me doy cuenta que, por ejemplo, Guerrero, el estado de Guerrero solamente otorga el 5% de presupuesto a la Universidad Autónoma de Guerrero y el 95% proviene de la federación, entonces dices, ¿cómo no quiere que esté en crisis, no? O, por ejemplo, cuando hay estados o universidades que incrementaron la cobertura, como todos incrementamos la cobertura, en los 2 últimos sexenios hubo una fuerte presión e incentivos por parte del gobierno federal para incrementar la cobertura, porque teníamos 24 y llegamos ya, estoy hablando de hace 12 años, y llegamos ahora a 38. Sin embargo, todo fue otorgado a través de presupuesto extraordinario y nos daban dinero para tener, pues, más equipamiento, nuevos edificios, pero no dinero regularizable para poder pagar a los profesores, para pagar a las personas que hicieran el aseo, para las asistentes administrativas que apoyaran el proceso. Entonces, eso lo tenemos muy claro en la 4T. Si no hay un presupuesto regularizable, sostenible y suficiente, nuestro proceso de gratuidad no se va a dar como quisiéramos. Y eso es en beneficio de los estratos, de los quintiles más pobres. Sin embargo, también lo que necesitamos es la rendición de cuentas correcta por parte de las instituciones de educación superior. La rendición de cuentas y la transparencia de toda su acción. Y en ese sentido, yo quisiera invitarlos a que ingresaran a una página que colocamos para que todo el mundo sepa todo, ¿sí? Así, todos sepan todo. En cep.subsidioentransparencia.mx, repito, cep.subsidioentransparencia.mx, pueden ver cuánto dinero le está otorgando el gobierno del estado a cada una de las 68 universidades que tiene la Dirección General de Educación Superior bajo su responsabilidad. Y podemos ver cómo incluso hay gobiernos como el de Nayarit, que a pesar de que firmaron un convenio, no le están entregando el subsidio completo. Aquí el gobierno del estado está entregando el subsidio completo, y si no, la Universidad de Guadalajara de inmediato dijera, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa con nuestra corresponsabilidad? Bueno, eso no sucede en todos los estados. Por eso es que Jalisco tiene una determinación y un punto, un ecosistema muy interesante que puede hacerse y que se nota a nivel nacional. Y bueno, en esa página pueden ver incluso, no es, el otro día que estábamos en una sesión decía, bueno, no es… También hay estados, por ejemplo, Campeche, y creo que es importante que todos sepan, o sea, Campeche, en lugar de otorgar los 5 días que tienen por convenio de subsidio, de entregarle el dinero que desde la federación se da al estado, el estado de Campeche tiene que entregarlo en 5 días a su universidad. Bueno, el estado de Campeche no firmó hasta que dijera 20 días, ¿no? Que es lo que marca la ley de egresos y de presupuesto. Entonces, pues ya tardan 20 días, entonces yo le decía a la rectora de Campeche, pues pida que se lo den con todo y sus rendimientos financieros, ¿verdad?
con todos los intereses, porque algo está pasando ahí. Entonces, así está. Tenemos un país con una gran diversidad que tenemos que afrontar, que tenemos que respetar y que tenemos que generar estrategias en cada espacio de manera diferente, porque no va a ser lo mismo que le pidamos a la Universidad de Guadalajara que lo que le vamos a pedir a la Autónoma de Chiapas, ¿no? Que es una universidad que está en crisis, que no se les entregó el presupuesto, o a la Universidad Autónoma de Baja California, que su gobernador le adeuda 1,000 millones de pesos, ¿sí? Que desde el año pasado no le entrega. Entonces, la Universidad de Guadalajara vivió una situación así hace algunos sexenios. No llegaron a 1,000, sino a 701 millones, pero si con 701 millones una universidad tan fuerte estaba tan endeble, entonces imagínense la Universidad Autónoma de Baja California cómo está ahorita. Sin duda, estas leyes secundarias son una gran oportunidad para que todos aportemos. Y el día 1 de julio del año pasado, que cambió esta perspectiva de que el gobierno es el gobierno y es unilateral, se iniciarán los foros. Ustedes recuerdan los foros de consulta que hubo en cada uno de los estados, y bueno, hubo parlamento abierto que mencionaba la maestra Mara Robles, la doctora Mara Robles, querida, y que ella con toda su habilidad como legislativa, ¿no? Nos aportó un gran mensaje al respecto. Yo quisiera apuntar que va a haber 6 foros regionales para elaborar la consulta secundaria en materia educativa. Estos foros van a ser con expertos, con abogados que tienen que ver con la parte educativa y con pedagogos específicos. Pero aparte hay una gran consulta a nivel nacional por medios electrónicos para que todos puedan participar y que todos podamos decir de acuerdo en alcance a cómo está el artículo 3º, 31 y 73, que son los que se reformaron, cómo serán estas nuevas leyes. Y recordemos que son 5 leyes las que se van a reformar: la Ley General de Educación, la ley para la mejora de la ley para la mejora de los maestros y las maestras, ¿sí? De los maestros y las maestras, y la ley para el organismo que es el que va a llevar el proceso evaluativo, ¿no? de la calidad. Esos tienen que estar a más tardar el día 13 de agosto, o la pretensión es que estén a más tardar el 13 de agosto en la Cámara, ¿sí? Que se esté ya discutiendo, porque la intención es que el siguiente ciclo escolar, que comienza el 26 de agosto, ya se esté trabajando con estas leyes secundarias. Y tenemos aparte 2 leyes más: la Ley General de Educación Superior y la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esa la tenemos todavía hasta el 2020 en materia, en tiempos legislativos, pero la intención es que la intención del señor secretario es que en este año podamos presentarla a los diferentes congresos. Quisiera mencionar que empiezan el día 27 de junio, que va a ser en Monterrey, el 28 de junio, que va a ser en Tabasco, el 2 de julio, que va a ser en Puebla, el 3 de julio, que va a ser en Ciudad Juárez, el 9 de julio, que va a ser aquí en Guadalajara, claro, el 10 de julio va a ser en la Ciudad de México. Esos son los 6 foros regionales para la consulta de las leyes secundarias, porque lo que nos queda muy claro es que no se puede generar un estado de gobierno sin la gobernanza correcta. Es decir, la gobernanza es cuando los gobernados dicen, yo quiero esto, ¿sí? O sea, si nosotros, o si se coloca una situación, ¿no? De hecho, no es mi materia, pero lo voy a mencionar ahorita. En el caso de que algunos de los directivos, por ejemplo, del CIMBESTAB, los científicos del CIMBESTAB decían, ¿cómo es posible que tenga que dar el visto bueno, el señor presidente, para poder hacer un viaje al extranjero que sí viene y que forma parte de un proceso de investigación? Y entonces, el día de ayer, en la mañana, el señor presidente mencionó claramente que eso va a ser responsabilidad del director general
del Cinvestav, ¿no? Y el director general del Cinvestav, el doctor Mustre, el día de hoy ya emitió un comunicado a sus científicos para que digan, oigan, esto lo vamos a revisar nosotros, ¿sí? O sea, no lo va a revisar el presidente. Si yo, Carmen Rodríguez, como funcionaria, me quiero ir a pasear, ¿no?, a una reunión muy padre en otro país, pagado con los impuestos, ahí es donde van a decir, oye, tú no puedes. Y a eso sí me lo tiene que firmar el señor presidente de la República. Pero los científicos no, es decir, las medidas se tratan así porque durante mucho tiempo hubo un despilfarro y hubo turismo académico y hasta turismo familiar académico. Entonces, es importante que comencemos a ver qué y hasta dónde, ¿no? Y entonces decir, bueno, esta medida no es la correcta, hagamos el ajuste necesario. Todos como sociedad participamos en ello. Entonces, creo que ya estoy en mis 10 minutos y bueno, básicamente agradecería nuevamente el estar aquí e invitarlos a participar en estas consultas y en esta gran oportunidad. De veras es una gran oportunidad que ahora la educación superior forme parte de los procesos de obligación del Estado, porque en ese marco de ideas vamos a poder pues solicitar, exigir, participar. Y por último, porque no quiero dejar de lado algo muy relevante que mencionó el señor secretario de Educación, es la educación inicial. Si nosotros cada mes tenemos reuniones con el secretario de Educación, tenemos 2 días de planeación, todos los directores, son 4 directores generales, pero el subsecretario de básica, de media superior y de superior, más los directores generales. Y nos tenemos que tenemos que escuchar al de básica diciendo cuáles son las cosas de básica y al de media superior y al de superior, y ellos viceversa, porque nosotros desde superior no podemos plantear el mexicano y la mexicana que queremos formar si desde básica, desde la inicial, desde preescolar, no se dice o no se van llevando acciones en consecuencia. Cuando lleguen a educación superior ya va a ser demasiado tarde. Entonces, estas reuniones que tenemos donde estamos todos los niveles para poder saber qué está pensando la educación superior. Por ejemplo, si educación superior está pensando en el tema del inglés o no sé, de un idioma X, desde media superior también ya están haciendo acciones en consecuencia y por ende también en básica, ¿no? Para que aprendan bien, para que tengan el tema de la literacidad, lectoescritura y tal. Y creo que ya me pasé, gracias. Perdón. Muchas gracias. Es que es apasionante el tema y se clava a uno y uno no puede dejar de pensar ideas y de expresarlas. Y en ese sentido sí estamos un poquito colgados con el tiempo, pero bueno, ya veremos cómo salimos bien. Cómo salimos bien librados. Lo que yo quisiera es abrir un microespacio como de 10 minutos. La verdad es que sé que es muy poco y sé que es injusto, pero bueno, un microespacio. Uno, por si alguno de los foristas quiere decir alguna otra cosa, alguna otra idea que se le haya detonado a raíz de escuchar a los demás. Y 2, si hay algún par de preguntas extremadamente puntuales y bien formuladas para poder tener esos 10 minutos, usarlos. Así es que abro si alguien quiere decir alguna otra cosa y si no, lo pasamos a la pelota hacia el público. O de una vez nos vamos al público. Si alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta, y creo que allá hay una mano levantada muy al fondo. Gracias. Buenas tardes, noches. Mi nombre es Patricia Becerra, soy de CIPS, un Centro de Investigaciones Pedagógicas y Sociales. Mi pregunta va directa al señor secretario. Señor secretario, ¿cómo pretende generar una comunidad de aprendizaje en investigadores si no se liberan las convocatorias? Creo que esa no es para Pompa, creo que esa es para mí.
Tiene ok. mucha razón, maestra. Efectivamente, el tema de la investigación educativa que se realiza en nuestro estado, creo que es un gran aportador a esta discusión. Y más allá de la discusión, es el que tiene que aportar los elementos fundamentales de este gran desafío que tenemos. Y estamos hablando de un mundo de cambio, y las instituciones de educación superior y de profesionalización docente, y sobre todo las de investigación, son las que van a determinar qué tan preparados estamos o nos van a mostrar la ruta. Tienen que recibir apoyo. Evidentemente estamos convencidos en el gobierno del estado, en la Secretaría de Educación, de este apoyo. Simplemente hay un tema de orden. No sé, el orden es fundamental para poder eficientar este tipo de recursos. Y si bien ya han pasado 5 meses de la administración, es un área en la que está próxima y en buena medida por las mismas propuestas de los investigadores a tener unos ajustes que nos permitan, junto con estas nuevas reglas, iba a decir del juego, pero estas reglas de operación en las que estamos viviendo, para que se puedan dar estos apoyos. Sin duda lo que encontramos está, cuando digo encontramos, de la administración pasada, un poco lejos del orden. Ojo, no quiere decir que el producto de los investigadores esté en esta situación. O sea, yo creo que en su inmensa mayoría los investigadores, la calidad de su producción es muy buena, pero para poder ser productivos me parece que hay que tener, hablando hace un momento de prerequisitos. En síntesis, esas convocatorias evidentemente van a salir y creo que van a salir fortalecidas. Gracias. Buenas noches, soy Elia Barún de la Universidad de Guadalajara. Una pregunta general, sobre todo a la gente del gobierno del estado y del gobierno federal. ¿Tienen contemplado el uso compartido de la infraestructura, tanto educativa de todos los niveles, como de la infraestructura deportiva y cultural, que está subutilizada, para no seguir invirtiendo recursos en construir más y más aulas cuando tenemos capacidad ociosa? Gracias. Perdón, aquí lo tengo. Buenas noches. Fíjese, doctora, que se hizo un estudio con este proceso de llegar a tener el 50% o tener el incremento de cobertura. De seguro muchas instituciones lo que van a hacer es solicitar más recursos para tener más aulas, ¿no? Y entonces lo que se hizo, o lo que hicimos ahorita como piloto, que lo hicimos en Puebla, en la UAP, en la Benemérita de Puebla, y en el Politécnico Nacional, en 2 de sus facultades, fue un proceso de optimización de infraestructura, ¿sí? Porque a veces cuando estás en la dinámica, no te das cuenta que un profesor sí pudiera venir de 3 a 5 de la tarde y utilizar esa aula y por ende tener otro grupo más. Entonces, el tema que usted plantea aquí atinadamente, que es el uso compartido de infraestructura y también la optimización de la infraestructura que está actualmente instalada, es algo relevante y es algo que si se va a requerir o si se quiere un incremento de la cobertura, sin duda vamos a solicitar primero este tipo de estudios o vamos a ir a las instituciones que sí lo requieran, porque por supuesto son universidades autónomas y cada una decidirá la cobertura que quiere o no, o el incremento o no de sus instituciones. Pero sí en todas las universidades tecnológicas, en las pedagógicas a nivel nacional, las que son federales, o federalizadas en este caso, se hará un estudio de capacitación, de optimización de infraestructura. Gracias. Esta pregunta va dirigida al secretario de Educación. Quizá es... ¿Más abajo? ¿Más arriba? Ok. Quizá sí es de educación básica, pero tal como ya se planteó, sí influye ya cuando los jóvenes los vemos en educación media superior o incluso hasta educación superior. Muy sencilla, secretario de Educación, ¿cuándo regresa la lengua extranjera en instituciones
públicas de educación básica, en primaria en específico, y si se tiene prospectado para también en preescolares. Gracias. Muy bien, pues miren, son sin duda grandes desafíos los que enfrenta la educación, y creo que por el tema de volumen, impacto y prerequisitos en la educación básica se centra mucho de esta acción. El tema del idioma es fundamental para Jalisco, ¿no? Cuando discutimos perfectamente la reforma, se pensó en lo importante del segundo idioma. Y es una realidad de que nuestro sistema educativo, el modelo educativo a estar centralizado, porque es una facultad que solo tiene la federación, es un gran desafío. Es decir, no somos iguales en México, y entiéndase en un sentido de riqueza. Mérida, Ensenada, Jalisco, Mezquitic, la región costa sur de nuestro estado, y sin embargo tenemos un solo plan y programa de estudio. O sea, eso yo creo que si lo reflexionamos es algo muy delicado, cae en el absurdo. O sea, no puede ser con esta diversidad que tenemos, tengamos un sistema en ese sentido tan rígido. En el tema del idioma, yo creo que todo mundo necesita y se ve beneficiado porque estamos, lo decíamos hace un momento, compitiendo en un mundo global. Pero Jalisco, basado en su economía, en la diversidad de su economía, yo creo que es fundamental. Es un reclamo social del sector productivo, de los maestros, de nosotros mismos. Si vemos los esfuerzos que se han hecho en el pasado, vemos que los programas de mayor presupuesto son programas como el PRONI. Es una pena que el programa PRONI llegue a tan pocas escuelas, que el pago llegue tarde, que llegue 3, 4 meses después, que realmente es una pincelada. O sea, decía un amigo que el segundo idioma no es para defenderse, no hay que aprenderlo a medios, porque si es para defenderse, mejor estudiemos karate, ¿no? El idioma se tiene que dominar ampliamente, y como bien lo decía la doctora Carmen, realmente el problema o el desafío del bilingüismo se logra desde los primeros momentos de la formación de un niño, ¿no? En una inmersión profunda y demás. Eso lo estamos pidiendo, sí, pero yo creo que en Jalisco, y vuelvo al mismo principio de modelo educativo y proyecto educativo, lo ideal sería que el modelo se alineara con el proyecto y que el dinero viniera, porque a final de cuentas todo el dinero viene de la federación. O sea, todo el dinero que ustedes generan, todo el dinero público surge de nuestro trabajo, ¿no? Hay que levantarse todos los días muy temprano para ir a subsidiar un montón de temas en la nación, y eso yo creo que nos motiva en la mañana, ¿no? Para levantarnos y irnos a trabajar. Hay muchos programas que hay que mantener, en fin, lo hacemos. Pero todo se va a la federación, y la federación, por un acuerdo de coordinación fiscal, nos hace el favor, y créanme, se entiende que es ironía, de regresarnos ese dinero. Jalisco aporta muchísimo al PIB, es más, concreto, 6.8%. De todo el PIB nacional viene de Jalisco. No vienen los recursos en ese mismo sentido. Entendemos nuestra función subsidiaria con otros estados que no han logrado desarrollo, pero esa tiene que ser inteligente, no tiene que ser parejo. Es decir, tendría que beneficiar a los estados más productivos, porque el retorno de la inversión productiva será mayor, por ejemplo, en un estado donde se invierta para el segundo idioma, como en Jalisco. Sin embargo, el PRONI hace rebanaditas de la participación, y además no solo eso, sino que ya por 30 años ese convenio de coordinación fiscal nos deja en deficiencia o deficitarios a los estados, porque cada que hay una reforma, ¿qué creen? El que controla, el que parte y reparte, se queda con la mejor parte. Y entonces hemos perdido infinidad de elementos. Hoy, del sexenio pasado, la reforma, ahorita hemos perdido aproximadamente 1,200 millones de pesos para el sistema educativo en educación básica. ¿Dónde se quedó ese dinero? Es que ahora, ya que la nómina se administra en el FONE a raíz de una decisión de la reforma anterior de hace 6 años, justamente en estas fechas, se empieza a dibujar, se ejecuta en el 2014, todos los ahorros que se tienen de la nómina educativa se los queda, y no la Secretaría de Educación, se los queda Hacienda, la Hacienda Federal. Entonces, yo quiero pensar qué programa de bilingüismo podríamos generar con 1,200 millones de pesos en Jalisco. Sería extraordinario. Y así puedo contar otra serie de situaciones que hemos dejado dinero en la mesa, o los gobiernos anteriores de Jalisco han dejado dinero en la mesa, no por dejados, sino algo se dejó de hacer, de exigir, pero cada vez recibimos menos dinero. Insisto,
de un acuerdo de coordinación fiscal que no del todo es ventajoso para los estados, menos para Jalisco, y ahora con esa situación. Pero eso está en el modelo y no con eso quiero quitar la responsabilidad del gobierno del estado. Para eso tenemos el proyecto educativo. Y en el proyecto educativo estamos tratando de optimizar el recurso, de proponer, viene ya una propuesta, ya que está todo el proyecto educativo, en concreto qué vamos a hacer con el segundo idioma. Y para eso vamos a tener que salir al encuentro, por ejemplo, de las universidades. Con todo gusto formamos a nosotros, a los niños en las habilidades del segundo idioma, pero tendríamos que recibir el apoyo de las universidades, del sector productivo y del sector social. ¿Lo podemos hacer? Claro que sí, porque la gente que tiene el recurso lo invierte en esto. No me dejarán mentir, si en el sistema público no encuentran la solución al inglés porque el PRONI no lo resuelve, o sea, unas horitas de inglés no lo resuelven, lo que hacemos las familias que tenemos la oportunidad económica de enviar a estudiar a nuestros hijos, lo hacemos con una extensión, con una clase extra y adicional, con mucho sacrificio, pero estamos convencidos y los segmentos sociales, incluso con más necesidades, lo hacen con mayor empeño porque es el puente para subir socialmente, es como el mejor recurso que se tiene. En ese sentido, pronto ya dejaremos ver una estrategia de jornada ampliada donde pretendemos que en esas jornadas ampliadas, con un esfuerzo y con mucha sinergia, podamos invertir ahí. Ahora sí que, en síntesis, se diferencia la otra pregunta que sí tenemos ya bosquejado, ¿en qué momento se van a abrir convocatorias? En el tema del inglés vamos a convocar a que juntos hagamos un proyecto de inglés. Ya empezamos a convocar, aquí muchos de los presentes nos han acompañado en foros donde el desafío de inglés lo tenemos que hacer entre todos y lo vamos a resolver, o sea, porque sí hay que aprender el segundo idioma, bueno, el idioma que cada quien decida, ¿no? Pero es evidente que el inglés ahí es predominante. Muy buenas tardes, Axel Ruiz de la Universidad de Guadalajara. Mi pregunta es muy breve y lo hago en un tema que creo muy fundamental, que es el desarrollo curricular. En ese sentido, ustedes como autoridades, algunos de los ponentes que fueron rectores de centros universitarios, ¿qué estrategias proponen para que se logre promover y fortalecer la creación, ahora sí, de programas de pregrado que mantengan un enfoque interdisciplinar? Pongo, por ejemplo, la creación de programas donde un abogado tenga conocimientos importantes en el área de las ciencias de la salud, donde un ingeniero o alguien que incursione en el ámbito de las ciencias exactas, pues mantenga una perspectiva humana y mantenga enfoques importantes en otras áreas. Es Quantum. Gracias. Antes de pasarle el micrófono a quien quiera abordar el tema y haciendo abuso de la ventaja que le da a uno tener el micrófono y ser moderador, yo pienso que con esta respuesta cerraríamos, hacemos una mini conclusión y después pasamos a la parte de cierre. Ahora sí, ¿quién quiere el micrófono? Sí, gracias. Bueno, me parece una espléndida pregunta y muy actual. Yo creo que el reto de la interdisciplina, la transdisciplina, pues hay que asumirlo. De alguna manera ya se esbozó lo que dijo Miguel y lo que han dicho mis compañeros. El mundo cambia tan rápido que los conocimientos se vuelven obsoletos también de manera muy vertiginosa. Y aquí la pregunta es, ¿qué se necesita saber o qué capacidades, habilidades tiene que tener un profesionista para no quedarse atrás? Y desde luego también el mundo es tan complejo y los problemas tan complicados que no se pueden abordar de una manera mínimamente solvente si el abordaje es solamente desde una disciplina. Entonces, no, yo creo que tenemos que hacer una especie de revolución pedagógica, didáctica, filosófica, que implique abandonar o por lo menos relativizar las fronteras disciplinares y construir objetos reflexivos de una manera más inteligente. Ahora, yo creo que deberíamos de dar más oportunidad. De hecho, ya en la universidad se puede hacer. En la UDG, por ejemplo, seguramente en el ITESO también, los alumnos pueden transitar y tomar cursos en otras carreras, en otros planteles y pueden diseñar de manera más creativa sus trayectorias curriculares. Pero pensaba yo, curiosamente hace poco, que podríamos hacer como en Estados Unidos, que tienes un campo mayor y un campo menor, en que puedes ser abogado, pero a lo mejor también
desarrollar estudios en geografía como campo menor, por hablar, por decir algo. Entonces yo creo que es un reto que tenemos que asumir, que tenemos que ser muy creativos. Me gustó mucho lo que dijo Miguel, los profesores debemos asumirnos como personas que tenemos un proyecto de vida en la universidad, no necesariamente como los sabelotodos, claro, por supuesto, pero pues sí, el tema es como siempre en las universidades masivas como la de Guadalajara, por ejemplo, no resulta sencillo, pero definitivamente hay que transitar en la estructura curricular hacia el reconocimiento y el incentivo de los estudios interdisciplinarios. Bueno, no sé si Mara quiere decir algo, o Carmen o algo. Gracias. Sí, cerramos. Simplemente yo diría algunas de las cosas que he venido notando a manera de resumen. Se ha hablado, claro, de dinero, de presupuesto, de leyes secundarias. Sí, claro que sí. Pero también se ha hablado de generar una comunidad de aprendizaje a nivel estatal, al menos. Se ha hablado de ayudar a decidir a quienes deciden, a tener orientaciones correctas. Se ha hablado de que hay confianza. Se ha hablado de insertarse exitosamente en lo global. Se ha hablado de generación de conocimiento, ciencia, tecnología, de las universidades interculturales o de la interculturalidad también. Se ha puesto en duda un poquito la idea de todos de veras estarán en la universidad o no. Pero yo resaltaría dos cosas. La primera es que para hacer todo esto que se ha venido diciendo se requiere un debate tolerante y pocas cosas tan universitarias como un debate tolerante. O sea, intercambio de argumentos y esgrimir las ideas que todos tenemos. Y la última idea, ya para terminar, es que tal vez deberíamos estar discutiendo en no más educación, sino otra educación. Una que nos lleve más adelante y que nos permita cambiar paradigmas. Y eso solo va a salir a través del debate. Simplemente cierro agradeciendo Miguel, Héctor, Alfonso, Juan Carlos, Mara, Carmen, no voy a decir los apellidos, puestos, nobiliarios, etcétera, etcétera. Lo importante es 6 personas académicas interesadas en mejorar esto. Agradezco muchísimo y agradezco evidentemente a la doctora Mónica, a nuestra directora general académica Catalina Morfín, al señor rector que por ahí anda, la oportunidad de tener este tipo de foros. Y pasamos a la parte de cierre. Le paso la pelota a la doctora Mónica. Bueno, pues muchísimas gracias. Antes de finalizar el evento, confirmo el agradecimiento a todos los aquí presentes y a todos los que hicieron posible la realización de este encuentro. Y solo quiero externar la invitación a continuar la conversación y desde luego pasar a la acción, porque para un diálogo tolerante, la reflexión crítica y la exploración creativa, el ITESO siempre tendrá las puertas abiertas. Entonces, la invitación es a mirarnos, los que estamos aquí, estamos interesados en el tema, ojalá podamos seguir conversando. Muchas gracias y buenas noches a todos.